¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles nuevamente. Yo soy Paco Guzmán y en su podcast para comentar hoy tenemos a nuestra diputada Andrea Villagrán. Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Paco. Es muy alegre de estar aquí para comentar. Eso. ¿Qué tal el calorcito de Petén? Rico, rico. La verdad es que extrañaba un montón Petén. He de decir que sí es de mis lugares favoritos de Guatemala. Me encanta, me encanta, me encanta. Y cada vez que puedo vengo con mi familia. Ya van 2 años nuevos que voy viniendo seguidísimo. Que me Ala. fascina a mí Petén. Deberían de venir para la feria, es muy alegre. ¿Qué fechas son las ferias? Acá la feria de Petén es el 15, del 6 de enero al 15 de enero. Son cosas increíbles. Muy Bueno, bueno. vamos a tratar de quedarnos. Porque yo soy del 2 de enero, o sea, mi cumpleaños. Y generalmente lo he pasado aquí ya 2 años seguidos. ¿En tu cumpleaños? Ajá, pero voy Interesante. tipo 3, 4 de enero. O sea, no he llegado a la feria, pero voy a... Pero igual son fechas de mucha fiesta por aquí. Ajá, tengo excusa de extender mis Sí, días. tus vacaciones. Sí. Pues Andrea, queremos conocerte, saber quién es Andrea Villagrán, dónde naciste, qué edad tenés, qué estudiaste, dónde estudiaste, todo lo que nos quieras contar acerca de ti. El tiempo es tuyo. Perfecto. Bueno, pues yo soy Andrea Villagrán, soy una mujer feminista. Para mí es muy importante decirlo porque yo me considero una mujer que lucha muy fuerte por los derechos de las mujeres y de las niñas. Soy originaria de Zacapa. Yo nací en Tierra Zacapa, caliente. de Tierra Caliente, sí, por eso me gusta el clima. Claro, claro, Me siento cómoda aquí. claro. Soy de Zacapa, de una aldea, de la aldea Los Jocotes. Y pues nací allá, mi familia es de allá, pero desde muy chiquita migré a la ciudad capital. Yo migré a la ciudad capital por como la misma razón de que muchas familias guatemaltecas del interior viajan a la capital. Por falta de oportunidades laborales de mi familia, por falta de acceso a muchos servicios de salud, de educación. Y eso hace que mi familia pues no tenía trabajo en Zacapa y buscan migrar a la ciudad capital para buscar trabajo. A diferencia de otros familiares que lo que hicieron fue buscar trabajo, pero en Estados Unidos. Entonces tengo mucha familia viviendo en Estados Unidos porque pues no tenían la oportunidad en Zacapa y entonces se fueron a Estados Unidos y otros nos fuimos a la ciudad capital. Entonces yo crecí en esa dualidad de vivir de lunes a viernes en la ciudad capital, estudiaba allá, mis papás trabajaban allá, pero el fin de semana, salía del colegio y inmediatamente al carro y a Zacapa, ¿verdad? Porque mi familia, mis abuelos, mis primos, pues estaban allá. Fin de semana completo en Zacapa y el domingo en la noche de regreso a la capital. Entonces esta era mi dinámica y creo que eso me hizo cuestionarme muchísimas cosas. En mi aldea, en la aldea de Los Jocotes, pues no teníamos luz al inicio. De chiquita no me gustaba porque conforme fue pasando el tiempo, pues ya teníamos luz, ya teníamos tele, pero teníamos solo los canales nacionales. Claro. La verdad, no teníamos cable. Más, claro. Y a mí me gustaba en mi casa en la capital, pues sí tenía cable. Ujú. Esas cosas, ¿verdad? Entonces me hacían cuestionarme muchas cosas. El agua, por ejemplo, que había en mi casa, pues era del pozo. A veces teníamos, a veces no, dependiendo si el pozo se secaba o no, en la Claro. casa de Zacapa. Entonces que en la capital no. La casa de mi abuela, que todavía estaba en ese entonces, ahora ya no está, ya era pues de barro, ¿no? O sea, no... De las casitas antiguas, supongo. Para llegar a la casa, pues igual era de tierra, todo el tramo, nunca pasaba buses ni nada. Si tenías carro, llegabas. Si no, caminar, ¿verdad? Claro. Y Como la realidad de muchos lugares. sí es. Y me recuerdo re bien porque que nosotros pasábamos siempre viendo si había gente caminando y la subíamos para darles jalón hacia la aldea, porque es como 1,5 kilómetros más o menos desde el casco urbano de Zacapa y le damos un jalón. Entonces, para mí eso me hace crear mucha conciencia social. Me hace estar muy agradecida por los privilegios que yo tenía de chiquita, de tener acceso a una calidad educativa mucho más amplia, acceso a salud, o sea, me enfermaba, tenía medicina, me llevaban al doctor, listo. A cambio, un primo mío se enfermaba en Zacapa y agradecer que teníamos a mi tía que trabajaba en el centro de salud, pero era lejos, llevarlos hasta allá y ver, también no había medicina, a veces sí no había, o sea, duraba más la enfermedad, cuestiones muy de ese sentido, ¿no? Un contraste total entre Los Jocotes y la ciudad capital, ¿no? Total, sí, no, y ese contraste para mí fue muy fuerte. Entonces, eso me marca en querer estar, en ayudar a la gente, de cualquier forma. Entonces, yo cuando decidí que quería ver de qué forma podía ayudar de forma social, empecé a hacer voluntariados. Entonces, en el colegio hacía voluntariados, no sé si recuerdas estos de Un Techo para mi País. Sí. Bueno, yo me iba a los campamentos de Un Techo para mi País. Yo sabía que quería trabajar de forma humanitaria. Estos campamentos de Un Techo para mi País en la ciudad.
No, recuerdo que los que fui sí se viajan al interior. Yo viajé un par de veces a Alta Verapaz, a la aldea La Tinta. ¿Conociste a Mario Valdés? Ay, no me recuerdo. Mario. Bueno, mira, yo tengo 31. Es que es Eso contemporáneo. hace como 15. Sí. Y bueno, me falló un poco, pero sí, la verdad es que conocí a mucha gente muy linda. Y pues esa era como mi idea de servir, al final, de ver de qué forma yo podía contribuir, porque para mí todos los privilegios que yo tenía, sentía de alguna manera que tenía que retribuirlo al país y que no todos teníamos que estar en una situación de precariedad y otros con privilegios. Ujú. Entonces, eso me motiva a estudiar ciencia política. Yo decido estudiar... politóloga Sí, también. politóloga, sí. Interesante. Entonces decido estudiar ciencia política, más que todo para entender las relaciones de poder y ver de qué forma puedo aportar. Claro. Yo estaba más enfocada a temas como de cooperación internacional, proyectos de desarrollo, esa era como mi lógica. Y bueno, entré a la universidad y mis papás me dicen, mira, no te podemos pagar la universidad, ¿verdad? Porque es muy cara y no podemos. Y yo soy la hija 3, entonces tus hermanos también están en el colegio, está difícil. Pero yo manejaba bien el inglés por el colegio, porque tuve el privilegio de estudiar en un buen colegio. Entonces trabajé en un call center. Y es bien chistoso porque yo cuando cuento, fui a pedirle permiso a mi supervisora para ir a mi graduación del colegio. O sea, yo empecé a trabajar de vacacionistas en el call center y tuve que pedir permiso para que me dejaran ir a mi graduación del colegio. No te creo. Sí, entonces trabajé en el call center 4 años. Me ayudó muchísimo, no solo en la experiencia, bueno, no solo a pagar la universidad, que era lo más importante, por supuesto, sino también a conocer muchas realidades. Porque en el call center hay muchos guatemaltecos que son retornados, Claro. que vivieron mucho tiempo en Estados Unidos y que pues regresan a Guatemala básicamente con las manos vacías muchas veces y no hay oportunidades de empleo y pues manejo de inglés, entonces trabajan en el call center. ¿Verdad? Entonces eso también creo que me ha ayudado mucho en la construcción de quién soy, de quién es Andrea, en construir esta visión que tengo, en los principios que mantengo y mi convicción. Fui presidenta de la Facultad de Políticas. Ándale. Sí, estuve participando con... ¿Qué universidad? En la Universidad Rafael Landívar. Landívar, sí. Estuve en la Landívar, Ciencia Política, y siempre estoy involucrada en las organizaciones y movimiento estudiantil, siempre activa en la parte también de voluntariados y de actividades de apoyo humanitario y demás. Entonces, pues estuve en la facultad de la Asociación de Políticas y ahí fue electa presidenta en 2013, me mantuve activa y bueno, después viene lo de 2015. Las manifestaciones de 2015. Creo que esa coyuntura, yo creo que esa coyuntura nos marcó a mucha gente, ¿no? Especialmente a ustedes que imagino que lo vivieron mucho más de cerca. Sí, y fue tan fuerte. Bueno, en ese entonces yo ya había dejado de trabajar en el call center porque me ofrecieron un trabajo dentro de la universidad. La misma facultad me refirió y fui seleccionada y pues trabajaba en la dirección de incidencia pública de la universidad, todo lo que es las investigaciones que hace la universidad hacia afuera, la incidencia política hacia afuera de la universidad. Entonces, hacíamos muchas investigaciones, yo estaba encargada, estaba dentro del programa de opinión pública, entonces evaluábamos mucho los resultados del gobierno, en ese caso era Otto Pérez Molina, y a mí realmente me frustraba muchísimo ver que nosotros hablábamos entre la academia, ¿no? Entre los académicos, entre los investigadores sociales, se presentaban muchos análisis, muchos estudios, y los políticos, pues, era como una pared, ¿verdad? O sea, entonces hablábamos como entre los convencidos, hacíamos muchos foros que eran geniales porque uno salía así, hasta iluminado se sentía, pero al final no pasaba más, ¿verdad? Entonces eso, y caen las manifestaciones de 2015, toda la situación crítica que ve el país, formamos parte de las manifestaciones con el movimiento estudiantil, y en ese momento se me presenta la oportunidad de participar en un partido político. Interesante. Yo creo que aquí es donde viene como lo más interesante, ¿no? Bueno, tú ya nos decías de que desde pequeño fuiste formando como esa conciencia social y todo, pero luego ingresas a la política partidista propiamente. ¿Cómo fue o cómo ha sido tu desarrollo de un partido político a otro ahora que estás en Semilla? Bueno, sí ha sido muy fuerte, porque al inicio, cuando yo decido participar en política, fue una decisión difícil, porque yo veía lo que pasaba en el país, yo
trabajaba en la academia haciendo propuestas a los tomadores de decisión que la ignoraban. Estábamos en las manifestaciones muy indignados de lo que estaba sucediendo con la corrupción y con el país. Y bueno, al final la única forma que hay para hacer las transformaciones que uno quisiera ver es participando. Entonces, eso es realmente lo que me motiva a participar, es decir, bueno, voy a participar porque no hay otra forma. O sea, hay que ganarle al sistema jugando dentro del sistema. Por supuesto. Claro, con esa claridad de que los principios y los valores van de cajón, ¿verdad? Entonces, hay un partido político nuevo, en ese entonces, ahora ya no tanto, pero en ese entonces era nuevo, que era el Partido Todos, todavía no existía Movimiento Semilla, el Partido Todos, que me invita a participar. Y pues, como hacen generalmente los jóvenes, pues yo no iba encabezando ningún listado, sino que pues iba en las últimas casillas. Pero la verdad es que yo quería conocer la experiencia partidaria, qué era eso, quería involucrarme realmente. Claro. Y así es como yo participo. Pasa de 2015, no resulté electa. 2016 toman posesión y entonces empiezan muchos casos de corrupción a salir a luz, muchísimos de parte de la CICIG. Y entre todos esos casos, yo paralelamente con mi vida, termino la universidad, me gradúo, empiezo a trabajar y continúo trabajando y mi sueño había sido estudiar una maestría, pero con beca. O sea, yo había trabajado desde los 17 años y me encanta la academia. La verdad es que me gusta muchísimo mi carrera, me apasiona enormemente. O sea, yo los textos me los devoraba y pedía los extra porque la verdad es que me apasiona mucho mi carrera. Claro. Pero nunca había tenido la oportunidad de dedicarme a estudiar, ¿verdad? Siempre trabajé y eso te quita tiempo, ¿no? Claro, por supuesto. No me había podido dedicar exclusivamente a estudiar. Entonces apliqué a muchas becas. Apliqué a 12. ¡Wow! A 12 becas. Y de las 12, 4 me dieron. 4 becas me salieron, así que sigan aprovechando. Sí, ustedes manden. Bueno, hay que dispararle a todos. Los jóvenes que están escuchando esto, envíen. Ustedes no se queden con que la primera les dijo que no, sigan. Porque a mí la primera me dijo que no y me puse a llorar. Pero después seguí y después tuve 4. Y hasta escogí la mejor, que me daba mejores cosas. Pero en el escenario político lo que estaba sucediendo es que empieza una depuración del Congreso. Empiezan a salir varios casos de corrupción con varios diputados señalados. Entre ellos, los que estaban en el listado en el que yo iba de candidata. Entonces, en este caso, pues la primera casilla que resultó electa tiene un caso de corrupción. Entonces, tiene que solventar su situación jurídica y se tiene que retirar del pleno, del Congreso. Entonces, se declara vacante. Llaman a la siguiente persona en la lista y resulta que la siguiente persona en la lista también tenía un caso de corrupción en su contra. ¡Wow! Entonces, siguen bajando en la lista hasta que llegan conmigo. Entraron 2 diputados, entonces yo era la 4. Hasta que bajan conmigo y era la única que no tenía nada. Pero para eso pasan 2 meses para llenar la vacante. Estaba la vacante y no me llamaban ni nada. Yo decía, bueno, al final estos van a hacer cualquier cosa. Yo soy una simple mortal. Estoy acá de comprar mi carro. O sea, estaba pagándolo, me acaba de graduar. Normal, ¿no? Una situación pues. promedio. Entonces dije, bueno, estos están haciendo cualquier cosa y ya van a solventar y van a sacar su finiquito, están resolviendo. Pasaron 2 meses en lo que ellos estaban tratando de sacar todos estos documentos para asumir el Congreso y no los consiguieron y cae el antejuicio contra Jimmy Morales. Wow. El antejuicio contra Jimmy Morales es muy importante porque no puede estar el Congreso con una vacante, tiene que llenarla. Entonces eso obliga a que el Congreso pues me juramente. Entonces es un 5 de septiembre de 2017, o sea, ya no me juramentan a mí como la diputada en ese entonces más joven del Congreso, a mis 25 años. ¡Qué interesante! Sí. Y platicábamos, antes de ti platicábamos con Elena y ahora ella rompió el récord, ¿no? Sí, no, yo estoy súper feliz porque ahora sigo diciendo que soy la más joven y tengo 31 años, por favor, ya no soy joven. Claro. Entonces yo decía, ay, qué bueno que entró alguien que sí se puede decir que es joven porque la verdad es que falta representación de las juventudes. Claro. Pero en aquel entonces, pues yo tenía 25 años, asumo en el Congreso. Ese mismo día se conoció el antejuicio en contra de Jimmy Morales, porque por eso era la opción. O sea, fue ¿cómo se dice? Express. O sea, Súper express. Me juramentaron y ya estaba la tómbola dando vueltas con mi nombre ahí para la comisión pesquisidora en contra de Jimmy Morales. Entonces yo voto a favor. Yo voto a favor de quitarle la inmunidad. De quitarle la inmunidad. Y pues eso genera muchísimos roces y una molestia increíble en la bancada por la que yo entré, que por cierto yo no tenía cercanía porque pues ellos me dijeron así como, ay, entre 4 años te miramos, Andrea.
Y yo como, no, pero hay que trabajar con las juventudes, con las bases, yo quiero estar en la Secretaría de la Juventud, de la Mujer. No te preocupes, Andrea, dentro de 4 años mejor, es que ahorita estamos en otro. O sea, el partido me mandó a dormir. Desplazamiento total. Sí, no, entonces súper frustrada, pero bueno, al final yo estaba enfocada en mi maestría, en que me iba, y el boleto lo tenía de ida para el 23 de septiembre. Ya tenía todo, me iba a ir a la Universidad de Valencia, y el 5 de septiembre, pues el destino y el mundo dice, no, Andrea, ese no es tu camino, Venga, pasa para acá. Sí, se alinean todos los astros sabidos y por haber, la verdad. Claro. O sea, si yo cuento mi historia, esto no pasa. O sea, Sí, ¿cómo muy es inusual. posible? O sea, esto sí es demasiado. O sea, ni siquiera yo no ni siquiera la siguiente en la lista. O sea, tuvieron que quitar a 2 personas que seguían para que yo entrara. O sea, fue fue fuera de lo normal, ¿verdad? Claro. Entonces, eso también me hace asumir una responsabilidad muy fuerte, porque yo venía de las protestas de 2015. Venía con una trayectoria en el movimiento estudiantil. Entonces, entrar en ese momento político representaba para mí pasar de ser quien grita y exige demandas al Estado a ser quien las escucha y quien tiene que proponer respuestas del Estado. ¿Y cuál fue la respuesta del partido en el que estabas? Creo que era todos, Era ¿no? todos. Ajá. ¿Cuál fue la respuesta del partido en cuanto a la forma en la que tú votaste a favor de quitarle el antejuicio a Jimmy Morales? Pues realmente sí, ellos me subestimaron muchísimo. O sea, de verdad es que me pongo a pensar en que pésimos, porque me subestimaron tanto que cuando entré fue como, ay, es nuestra, o sea, va a votar como nosotros le digamos de plano. Pero el día de la votación y cuando se dieron que yo voté diferente y que voté para quitarle la inmunidad a Jimmy, que era su aliado, o sea, casi se van de espaldas. Y desde entonces, pues, me cerraron las puertas de la bancada, ¿no? Y después vinieron peleas más fuertes en los siguientes días, ¿verdad? Ni un mes yo tenía en el Congreso, ya nos habían encerrado en el Congreso, ya querían prenderle fuego y yo había votado en contra de todo lo que el pacto el pacto de corruptos. Cabal, eso fue se instaló. Sí, fue el surgimiento del pacto de corruptos. En 2017 surgió el pacto de corruptos y yo voté en contra de ellos y los denuncié públicamente. Entonces el partido por el que yo entré me sacó inmediatamente. O sea, me sacó desde el primer día que yo estuve por la forma en cómo yo voté. Porque me subestimaron y dijeron, ella nos va a hacer caso. Y como no lo hice, pues fuera. Sí, pues. Yo incluso me recuerdo que todavía hice cartas al partido diciendo es que los diputados que votaron por esto están faltando los principios del partido y cómo es posible la ética, o están faltando todo. Y pues claramente si es un partido que no es partido, que tiene dueños, o sea, y que el dueño votó así, entonces claro, no me Claro. poco, pero entonces me expulsaron el día 1. Sí. ¿Quedaste como diputada independiente o no? Sí, quedé flotando en el Congreso, la verdad. Incluso ellos hicieron muchísimas cosas para intimidarme, para hacer que yo renunciara, y a lo cual pues no accedí en un momento. O sea, hacían cosas... O sea, sí te presionaron. Muchísimo. Hacían cosas como... Me tiraron mis cosas a la basura. O sea, estamos en el Congreso y agarraron mis cosas, mi bolsa, y la tiraron en un basurero. Wow, o sea, tipo bullying de telenovela. Sí, terrible. Me quitaban mi lugar, me cambiaban de lugar a cada rato, no me querían dar espacio para que yo me sentara, o sea, querían que yo era incómoda. Un hostigamiento, como buscando la forma de desesperarte, ¿no? Sí, ellos querían desesperarme, querían hostigarme para que yo me fuera solita. Y en varias ocasiones, sí, eran muy malos, o sea, la forma en cómo me trataban a mí, o sea, incluso hasta de violencia muchas veces, la forma como se referían hacia mí, no les era claramente incómodo. Y pues yo afortunadamente con quienes votábamos a favor del pueblo, éramos un grupo pequeño, pero pues sabíamos. Sí, lo recuerdo. De hecho, yo conocí tu nombre en ese entonces, o sea, porque para mí también fue una sorpresa cuando una diputada del partido Todos vota a favor de quitarle la inmunidad a Jimmy. A lo lejos recuerdo y yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto es totalmente inusual, ¿no? Porque sabemos que este partido ha sido como aliado del oficialismo casi siempre, ¿no? Entonces, sí me llamó mucho la atención y desde ahí más o menos me acuerdo de ti. Pero pues ya después hay otra historia, ¿no? Sí, no, entonces ahí me junto con las personas que votábamos en contra, fundamos el Frente por la Transparencia y la Democracia. Éramos pocos, pero lo que hacíamos era hacer voz del pueblo de lo que pasaba en el Congreso. Entonces salíamos en conferencia de prensa constantemente a denunciar lo que veíamos que estaban tramando al interior del Congreso. Están tramando esto, alerta roja, hablábamos con sociedad civil,
Entonces nos volvimos un canal de información y de comunicación confiable de sociedad civil y de la población en general, del pueblo, contándoles qué es lo que estaban tramando adentro. No teníamos los números para frenarlo, pero sí para denunciarlo. Entonces eso fue lo que hicimos, denunciar constantemente los hechos de corrupción, lo que querían hacer, todos sus planes para tratar de frenarlos. Y luego pues participo nuevamente, bueno, viene el proceso electoral de 2019. Ujú. Ahí estaba todavía en proceso ese Partido Semilla, porque yo le digo así porque para mí Partido Semilla es como lo más coherente conmigo y aparte pues yo conozco un poco su formación. La mayoría de mi círculo cercano de amigos profesionales están ahí. De hecho, te iba a preguntar, así como antes de que cuentes eso, ¿conocías a Samuel antes desde el movimiento? Sí, con Samuel es muy linda la historia porque con Samuel él fue presidente de la Facultad de Económicas cuando yo fui presidenta de la Facultad de Políticas. Entonces compartíamos oficina. Hacíamos actividades juntos porque nuestras facultades son pequeñas, entonces hacíamos actividades juntos. Desde ese entonces acudíamos a las manifestaciones juntos. Entonces, incluso a Román, que también es diputado del Movimiento Semilla, pues a Román en algún momento tipo 2013 o 14, intentamos construir un partido político. Intentamos porque éramos muy juniors, pero queríamos intención, ya después fue madurando por otro lado. O sea, siempre estuvieron como estas búsquedas, buscar estos espacios. Entonces, para mí, Movimiento Semilla, las personas que lo integran, no eran para nada ajenas. Eran muy familiares, muy conocidos, muy cercanos a mi círculo. Pero en 2019, la verdad es que ellos entraron hasta de último. Pero creo que el último partido que pudieron participar, entonces todavía estaban en Constitución. Y creo que nadie pensaba que iban a poder participar. Entonces, en 2019, a mí me ofrecen la oportunidad de participar en el partido Bien. Yo en ese entonces no sabía si podía participar, porque yo venía de otro partido por el que había sido electa, y ahí estaba todo esto del transfugismo, si se podía o no se podía, pero al final decían, bueno, es que el transfugismo aplica para las personas que son de un partido y que renuncian y se van a otro. Creo que renuncias a la afiliación y te afilias en otro, algo así funciona, ¿no? Pero en mi caso, como yo no había renunciado, sino que a mí me habían echado, Ajá. o sea, a mí me echaron del partido, lo cual es una medallita. Ujú. Eso no veo como algo negativo, sino como algo Como un lujo, claro. Sí, imagínate, me echaron de un partido corrupto, o sea, qué lujo. Ajá, claro, sí. Por algo fue. Entonces, participo en el partido Bien, que vale mencionar otra vez, era un partido nuevo. Participo y ese es el colmo de los colmos. Esos me expulsan del partido un día antes de tomar posesión. A ver. O sea, pasa el proceso 2019. Salís electa. Sí. ¿En qué casilla ibas o cómo Ahí sí estabas? iba en la casilla 1. Ahí Casilla sí iba 1 del Departamento de Guatemala. Ah, ok, ibas Sí. en casilla 1. Y luego, el 13 de enero del 2020, Ajá, te echan del partido. sí. Wow, ¿y Me echan. qué pasó ahí? Of course. Es que, bueno, en ese entonces el partido me abrió las puertas, era un partido nuevo, no tenía mucha estructura, que estaba buscando liderazgos que ayudaran a levantar el partido. Claro. Dije, bueno, es una casa vacía, es nuevo, podemos construir, y me sumé. Empecé a construir y quedó electa, ¿verdad? Y gané. Solo entré yo, era un partido muy, muy nuevo, poco conocido, entonces solo entré yo. De mi distrito, ¿verdad? Entraron más colegas. Pero Sí, de hecho, un diputado de Petén también entró con el sí. partido Bien Barahona. También no me quieren. Ajá, sí, obviamente. No me quieren ninguno. Sí, obviamente. Pero ellos querían negociar con Yamatei y con Miguelito en la elección de la junta directiva. Y entonces ellos querían elegir al del oficialismo y tenían ya preparado una junta directiva con gente totalmente súper señalada, oscura, ¿verdad? Y yo pues no iba a votar por esa junta directiva. Por el contrario, otros diputados estábamos armando una planilla un poquito más progresista, y al final el partido me quiere obligar a que yo vote a favor de la junta directiva de Yamatei, y como yo me niego, digo que no voy a votar y les digo que no. Ellos intentan comprar votos de otros diputados y cual lo logran, pues, votaron por ellos. Yo cuando digo que no, me sacan del partido. Entonces, antes de juramentarme en el Congreso el 14 de enero, envían una carta diciendo que pues, la diputada Andrea Villagrán es independiente. O sea, ellos, ni siquiera fuiste tú, ellos mismos dicen ella es independiente, no tiene nada que ver con nosotros. Sí, ellos me sacaron. Entonces, un día antes ya entré al Congreso como independiente.
Y así estuve. O sea que estuviste estos 4 años como independiente. Sí, básicamente naufragando sola, pero trabajando en colectivo. Al final uno puede estar muy solo adentro del Congreso, pero cuando hace las cosas bien, la mayoría está afuera, la que respalda. Entonces yo he trabajado mucho, como te decía al inicio, yo me considero una mujer feminista porque he luchado incansablemente a favor de los derechos de las niñas y de las mujeres, y esto ha hecho que tenga cierta credibilidad, legitimidad en mi trabajo y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional de mi trayectoria, que ha sido una trayectoria intachable, y no lo digo, bueno, sí lo digo por mí, pero no, también lo digo porque si la gente quiere investigarme, Claro. puede verificar, no tengo ni un solo voto, ni uno cuestionado. Toda mi trayectoria, todas mis votaciones han sido coherentes y en función del pueblo de Guatemala, y eso me ha dado ciertos reconocimientos. Y quiero hacer una pequeñita pausa acá y te quiero dar la mano. De verdad, felicidades por ser una diputada independiente durante toda tu legislatura prácticamente. Eso dice mucho de ti. De verdad, felicidades. Pues bueno, continuamos. Y bueno, luego ya viene el proceso electoral de 2023 y ahora con Semilla, ¿cómo se da ese acercamiento? Bueno, en el Congreso, el trabajo legislativo, pues yo trabajo con las mujeres, con las juventudes, sigo con mi agenda legislativa muy fuerte, y pues Movimiento Semilla no es ajeno a mí. Yo conozco a la mayoría de gente de que forma parte del partido. La verdad es que yo, cuando vi que sí participaron, fue como, wow, yo hubiera querido estar ahí. Pero posiblemente no hubieras entrado. Sí, no lo sé. Sí, o sea, hubiera sido difícil, tomando en cuenta que solo entraron, ¿qué? ¿4 o 5? ¿5? Sí, entraron No, 7. siete. Sí, probablemente, pero digamos que era el partido con el que yo más coherencia sentía desde el inicio. Sí, pero de entrar o no es irrelevante, ¿no? Pero sí sentir esa pertenencia. Sí, porque al final tú estás o sea, quienes estamos en esto por convicción, no estás tanto por el espacio de poder, sino que por el aportar y crecer y construir. Entonces, yo siempre miraba Movimiento Semilla en la bancada y yo decía, wow, ojalá que estuviera ahí. Pero como me acerqué mucho, vieron mi credibilidad, mi trabajo, entonces siempre era como había votación, intercambiábamos opiniones, votábamos. La verdad es que votamos igual en todo. Ajá. Hicimos proyectos de ley juntos, ¿verdad? Yo les hacía algunas propuestas que yo estaba trabajando, los invitaba, porque la verdad es que todas las personas que están ahí tienen una gran credibilidad también y una gran trayectoria. Entonces, como que fue muy natural. Fue muy natural la forma en cómo yo trabajaba en la bancada de Movimiento Semilla. Entonces, se acerca el proceso electoral y ellos sacan, pues, una invitación abierta a todos los liderazgos que quieran sumarse al partido, que pues son bienvenidos. Entonces, yo me sumo, me invitan a participar, yo participo, pero sí, o sea, teníamos que hacer un proceso interno como de aceptación, ¿verdad? Que yo estaba ingresando y de validación, sobre todo, de estar dentro del proyecto político, y no solo eso, sino también a la hora de asignar las diputaciones. Si yo estaba interesada, pues tenía que participar en un proceso de votaciones internas, ¿verdad? Entonces yo participo y afortunadamente gano. Sí, me aceptan. Sí, los afiliados votan por mí, en las elecciones primarias votan por mí, quedo, y me asignan conforme las votaciones en la casilla 2 del Distrito Central, encabezada por Samuel Pérez, yo, Román, y pues luego hasta 11 diputaciones. Qué interesante. Y bueno, ahora tenemos lo que tenemos. Sí, ahora estoy aquí súper feliz de estar en un espacio con mucha coherencia, en el que me siento muy cómoda porque hemos compartido muchas de las batallas a favor de las mujeres, de las juventudes, de los migrantes. Tenemos una agenda muy coherente. Es como estar en el espacio en el que yo hubiera querido estar desde un inicio. La verdad es que por algo pasan las cosas. La verdad es que tampoco me arrepiento de haber estado en donde estuve, porque eso me ayudó mucho a conocer y a marcar mi trayectoria, a fortalecer sobre todo quién soy hoy día y la credibilidad y el trabajo que me acompañó, porque al estar sola, no estás tan sola que tienes que buscar aliados por donde sea. Entonces eso me ayudó a articularme con los movimientos de mujeres, con los movimientos de juventudes. Salud. Gracias. Me ayudó a articularme muy fuerte con sociedad civil. Entonces sí, pues, eso me dio una gran fuerza, que ahora pues, yo podría estar sola igual, y sé que tengo atrás un grupo de mujeres, de juventudes que me están apoyando, de sociedad civil, de grupos migrantes que apoyan mi trabajo y que me reconocen, y eso para mí es muy valioso también. Bueno, tomando en cuenta que ya tenés técnicamente experiencia de más o menos 6 años y 2 periodos legislativos distintos, ¿qué sentís ahora de pertenecer a un partido que pasa a la segunda vuelta? ¿Cómo se siente eso? Porque no es lo mismo, bueno, pues
pero ahora pasamos a segunda vuelta con mi partido. ¿Qué sentís de eso? Pues me siento con muchísima ilusión, mucha felicidad, porque al final son las convicciones. Yo estoy aquí y mi motivación de estar acá es porque yo creo que los privilegios que yo tenía de chiquitas, que no tienen que ser privilegios, tienen que ser derechos para todas y todos, sin discriminación, Definitivamente. sin importar de dónde naciste, y no tienes que moverte del lugar de origen para tener mejores condiciones de vida. Entonces, eso al final es lo que a mí me motiva en mi vida a moverme hacia lo social, hacia lo político y hacia lo partidario. Y ahora haber reflejado que hay una posibilidad real de hacer esas transformaciones que necesitamos como país para garantizar esos derechos para toda la población, para mí es lo más hermoso que puedo sentir, y creo que es el reflejo de las motivaciones que yo he tenido y lo que me mueve, y que es la convicción y los ideales. Claro, claro. Emociona mucho, la verdad. Hace mucha ilusión, no solo para ustedes, sino también para nosotros como pueblo, ¿verdad? No sé, siento que nos da como una luz de esperanza. Sí. Y que hemos estado esperando muchos años. Que, bueno, no sé si ya han platicado al respecto, pero ¿cómo pretenden ustedes como bancada Semilla lidiar contra la mayoría de diputados, que claramente ahora son, creo que son la tercera bancada mayoritaria? Sí, correcto. Pero también es cierto de que de esos 140 y tantos, no, ¿qué serían? 137 diputados restantes, ¿no? Ajá. Que no pertenecen a Semilla, muy probablemente por lo menos 100 van a seguir perteneciendo al pacto de corruptos, por decirlo de alguna manera. ¿O crees que hay alguna posibilidad? Porque también es cierto que hay mucho diputado nuevo que se pueda unir a el sentir del pueblo y que se puedan unir a votar juntamente con Semilla para transformar la realidad legislativa. Sí, yo creo que vamos a tener que usar diferentes estrategias, y por un lado, pues para nosotros va a ser fundamental trabajar de la mano con el pueblo de Guatemala, con que sepan qué está pasando en el Congreso y que nos ayuden a que los congresistas y sus representantes a nivel distrital nos apoyen en cosas que son positivas para el país. Pero también de otro lado, más de lo interno, digamos, hay muchos diputados que no necesariamente son malas personas o tienen malas ideas, sino que muchas veces se han encontrado en esto de corrupción que no hay forma de salir más que alineándose. Entonces, yo creo que en este caso nosotros vamos a poder presentar esta otra opción, a presentar una opción en que no necesitan estar dentro de la corrupción para garantizarles los servicios básicos y mínimos a sus comunidades, a los distritos electorales, porque al final este es un país, y lo que vemos o lo que se ha tenido en estos últimos años, en estos últimos gobiernos, es a un presidente que lo que hace es extorsionar básicamente a los diputados, de que si no votan con nuestra agenda, resulta que pues, no asignamos los presupuestos para desarrollo de los diferentes departamentos. Entonces, o extorsionan a los mismos alcaldes, y eso no debe ser, o sea, esa no es la razón, y nosotros como Movimiento Semilla les estamos ofreciendo la oportunidad de no caer en ese chantaje, sino que garantizar los presupuestos y los proyectos, de garantizar los servicios como derechos para toda la población, para todos los distritos. Aquí no van a tener ese chantaje que han estado acostumbrados históricamente, y creo que esa es una gran oportunidad. Y creo que muchos de los diputados que han sido electos, pues en su mayoría son nuevos, puedan sumarse a esto. Y algunos distritales que también, aunque no sean necesariamente nuevos, puedan decir, bueno, cambiaron las cosas y esto... Por fin podemos hacer las cosas bien. Y al final, esto se trata de una cuestión de país. Yo creo que todos los guatemaltecos estamos con una claridad en que ya no podemos seguir como estamos. Esto es ya demasiado, es absurdo en la forma en que estamos cayendo. Y hablar de anticorrupción es hablar de que llegue el presupuesto de niñez, que llegue el presupuesto de educación, que llegue a las escuelas, que haya profesores, que haya maestros, que las aulas estén con suficientes ventanas, que tengan escritorios, que tengan insumos, que tengan los cuadernos, los libros, cuestiones tan básicas que no debería pelear con nadie, que tengan acceso a agua potable en las escuelas, que el centro de salud esté con una medicina que necesita. Por lo menos, lo mínimo, ¿no? Exacto, o sea, que estas cuestiones tan mínimas que no creo que deberían, al menos no deberían de generar ningún debate. Y ahí creo que en ese caso no creo que el diputado que se ponga o diputada que se ponga en contra de algo tan fundamental como fortalecer o luchar contra la desnutrición o garantizar servicios como educación y salud, se va a ver muy mal, y sus comunidades y sus distritos muy probablemente se lo van a recriminar. Fíjate que sí, o sea, tienes mucha razón, pero es que también hemos visto el descaro de muchos diputados. O sea,
que les vale madre lo que vayan a decir de ellos y hacen de su votación, o sea, con su voto hacen lo que quieren, ¿no? Pero entonces creo que habrá que hacer, obviamente, un trabajo que tiene que surgir de ustedes mismos como bancada de Semilla, una, como dijera yo, Sí, una comunicación política más efectiva, ajá, ¿verdad? y tienen que Contar lo que está articular, sucediendo. y tienen que articular con o a impulsar la articulación social. Sí, Así de sencillo, porque es este pueblo el que tiene que recriminarle a sus diputados y respaldar también al gobierno de Bernardo y de Karen, ¿verdad? y yo creo que este proceso electoral justamente eso nos está evidenciando de cómo se ha subestimado mucho el pueblo de Guatemala y lo hemos visto en algunas votaciones muy peligrosas en el Congreso en donde han avanzado presupuestos criminales y donde el mismo pueblo de Guatemala ha obligado a los diputados a llegar al Congreso, pedir perdón y echarse Y para echarse atrás. para atrás. Entonces yo creo que eso ha sucedido, ¿verdad? Entonces para nosotros nuestro aliado principal va a ser el pueblo de Guatemala y para eso vamos a tener que estar comunicando de forma efectiva lo que está sucediendo, hacer ver de forma transparente lo que está pasando y pues no dejarlos más que con las excusas que nadie se las crea o decidir votar a favor del pueblo. Entonces creo que por ahí vamos a ir y por otro lado pues sumar a aquellos que quieren hacer cosas buenas por su país, hacer una negociación política pero en el buen sentido, recuperar eso. Es que imagínate, en el Congreso resulta que no hay debates. Pedimos la palabra y no nos lo dan. Nadie debate positivamente o negativamente sobre algún proyecto de ley porque ya todo está planeado. Es que no hay debate porque ya todo viene cocinado, ya viene hasta, ni saben que están votando porque ya Solo levantan la mano y ya. Exacto. Nosotros sí vamos a recuperar el debate. Si hay algunos bloques legislativos que tienen una agenda legislativa, que tienen unas propuestas que quieren incorporar, pues nosotros la podemos negociar, es decir, veamos qué propuestas tienen ustedes, veamos cuáles tenemos nosotras y si son buenas para el país, ¿por qué no apoyarlas? ¿Verdad? Claro. Sin necesidad de egos políticos. Es buena la propuesta, pues pasémosla. Eso se trata de la negociación política, pero lamentablemente es algo que se ha desvirtuado y se ha perdido ya en el Congreso. Claro, sí, de hecho he visto votaciones donde, no sé si estabas tú o Román, no me recuerdo, pero alguien pide la palabra y no se la dan. Pero eso es algo que se ha venido viendo desde hace mucho tiempo en el Congreso, ¿no? Sí. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bueno, tú como una de las principales figuras ahora del Movimiento Semilla, tú, Román y Samuel, creo que son los tres más visibles, ¿no? ¿Qué expectativas tienen ustedes con respecto a la futura junta directiva? Bueno, yo creo que primero estamos enfocadísimos en el 20 de agosto. Claro. Tenemos que ganar el 20 de agosto y en función de lo que suceda el 20 de agosto creo que vamos Ya empiezan a pensar. qué va a suceder con la junta directiva. Nosotros claramente tenemos la idea de que vamos a ganar, vamos a hacer gobierno y tenemos que tener una junta directiva pues lo más afín posible con nosotros y cercana y democrática en la que vamos a tratar por igual, sea de oposición o no. Es más, al contrario, a quienes sean de oposición es a quienes más respeto lo vamos a tener porque estamos en un sistema democrático, algo que ellos no han entendido durante todo este tiempo. Pero sí vamos a hacer esa lucha para tener la junta, estar en junta directiva y participar en esa toma de decisiones que va a ser fundamental para hacer avanzar muchas de las propuestas de gobierno que en su caso requieren de la voluntad del Congreso. También sabemos que va a ser un Congreso pues muy esparcido, tenemos muchas bancadas legislativas, va a ser un esfuerzo muy grande, va a ser un reto muy fuerte el Congreso por llegar a esos acuerdos mínimos, pero también la claridad que tenemos que tener grandes acuerdos mínimos, llegar a consenso sobre grandes problemáticas, sobre grandes, aunque sea así, vamos a hablar de forma estratégica, escoger qué temas van a pasar y llegar a esos consensos fundamentales para empezar a sentar las bases democráticas para Guatemala. Claro. Tal vez saliendo un poco de la formalidad, bueno, tal vez siempre formal, pero ¿cómo fue para ti compartir con un diputado como Aldo Dávila? En el sentido, pues, de que él siempre fue así como muy, ¿cómo decir? Muy dinámico, ¿no? Y muy polémico también, que también fue positivo, pero ¿qué implicó para ti, por ejemplo, para ti de forma personal? Bueno, yo le tengo muchísimo respeto a Aldo, claro, y yo creo que hay un antes y después de la forma en cómo él hace política dentro del Congreso. El hecho de las transmisiones en vivo, por ejemplo, para mí incluso era algo muy nuevo, el tema de las redes sociales. Yo lo usaba para comunicarme, sí, pero eso las transmisiones en vivo hace 3 años para acá no pasaba realmente. Eso no era tan común y conforme va avanzando el tiempo, pues se ha hecho más
más común, ¿no? Más común, sí. Pero que él empezara a hacer esas transmisiones y recordemos que adentro tenemos gente del crimen organizado, del narcotráfico, gente muy peligrosa. Y es realmente reconocer la valentía que él tuvo en su momento de hacer transmisiones en momentos claves del país. Sí, porque Entonces, todos estábamos exacto, pendientes de las sí, transmisiones. todos le decíamos Aldo Visión. Ajá, Aldo Visión, sí. Solíamos a ver Aldo. No, pero eso nos motivó también y nos dio mucha confianza a muchos otros diputados a decir, bueno, se puede hacer esto, hagámoslo. Entonces, ya muchos diputados empezamos también a transmitir en nuestras redes sociales, a tener más confianza de hablar a través, porque pues uno es político, Claro. es comunicador, como Claro. tenemos a veces esa habilidad de comunicadores, pero pues la verdad es que es importante la comunicación política, es fundamental para mostrar a la ciudadanía, al pueblo, lo que está pasando. Entonces, creo que Aldo fue un hito que marcó ese momento en el que todos en el Congreso empezamos a usar y a transmitir desde nuestros celulares, porque tal vez lo hacíamos, yo creo que hice un par de transmisiones antes, pero realmente no, pues no tenían alcance o a lo mejor pues yo no lo hice bien, no sé, de verdad no tenía esa habilidad. La verdad es que Aldo hasta su narración, o sea, Sí. contando narrativamente qué iba pasando, y sí es importante, de verdad, la forma en cómo se transparenta y qué es lo que sucede adentro, porque a pesar de que sea algo que es televisado, pues no se escucha lo que pasa adentro, ¿no? No sé lo que está pasando en el momento, cómo se mueven. Entonces creo que Aldo sí marcó una tendencia y que ahora ya muchos diputados y diputadas usamos y que ha sido muy importante para comunicar. Pero fue él quien abrió la puerta, ¿no? Exacto. Él fue, para mí él es un hito. Él marca ese momento. Un antes y un después, Sí, como exacto. decís. Porque muchos, como te decía, lo podemos haber hecho tal vez, pero no, no del mismo impacto y no de la misma forma. Pero cuando ya lo hace él, de la forma en cómo lo hace, sí marca una diferencia y abre una puerta, que creo que ha sido muy importante. Claro, qué interesante. Pues Andrea, te agradezco mucho, de verdad. Gracias por compartir conmigo acá, con nosotros. Un mensaje para la juventud, porque tú eres joven, o sea, 30 años es... Bueno, ya no soy joven según la ley en Guatemala, pero sí. Porque la ley dice que hasta los 25. Sí, hasta los 29. Ay, 29. Ay, ya no estamos jóvenes. Rayos. No, pero según la Carta Interamericana de la Juventud, hasta los 30. Hasta los 35. Ajá, sí. Entonces sí estamos jóvenes. O sea, sí, ¿no? ¿Qué mensaje le dejas a la patojada de Petén y de Guatemala? Porque pues seguramente las entrevistas las van a ir en muchos lados, pero especialmente acá en Petén. Bueno, yo decirles que se involucren, que participen en todos los espacios políticos que puedan, porque muchas veces nos quieren subestimar y decirles que la juventud es justamente por ser joven, que no tenemos experiencia, que no tenemos suficiente conocimiento y muchas cuestiones, ¿no? Para tratar de demeritar nuestro trabajo, tratar de demeritar nuestro conocimiento y que no participemos en los espacios, pero al contrario, nosotros somos la mayoría de la población guatemalteca y en un sistema democrático se escuchan diferentes voces y nosotros tenemos que hacer escuchar las voces de las juventudes porque son a quienes atañen la mayoría de los problemas de Guatemala. Totalmente. No es posible que personas, no sé, casi de la tercera edad, que en el Congreso estén tomando decisiones sobre lo que nos pasa a las mujeres, luego lo que nos pasa a los jóvenes. Entonces sí es muy importante. Y este proceso electoral rompió un paradigma en relación a las juventudes, porque fueron las juventudes quien ahora sí decidieron quién iba a segunda vuelta y decidieron por Bernardo Arévalo. Entonces sabemos que las juventudes sí importan, que su voto sí es válido y que se pueden hacer escuchar, porque es gracias a las juventudes que hoy estamos en esta segunda vuelta frente a un hecho histórico y que están haciendo historia, porque de verdad, esto que estamos viviendo ahorita, estos días, estas semanas últimas, van a estar en los libros de historia y nosotros vamos a poder decir que fuimos parte de este proceso, que podemos contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, que vivimos el inicio de esta nueva era democrática, que fuimos parte porque alzamos la voz como juventudes. Wow, qué interesante. Solo antes de despedirme, fíjate que yo soy de la idea de que debería existir una edad máxima para ser alcaldes o para ser diputados. Porque esa y te lo dejo como idea, de repente para una iniciativa de ley, ese límite de edad para ser alcalde o diputado permite una oxigenación natural de los espacios de elección popular, especialmente las alcaldías y las diputaciones, de manera que exige una evolución política constante. Y siempre hay gente joven ingresando a los congresos, a las alcaldías, y siempre hay gente joven con cada vez más visión de la actualidad, y evitamos que gente que viene de muy, muy, muy atrás tome decisiones
que están basadas en su tiempo de vida y no en el tiempo actual, ¿verdad? No sé, es una sugerencia, quizá es una idea que haya que madurar mucho más, pero pues es un pensamiento que tengo. Andrea, de verdad, nuevamente, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Qué gusto estar aquí en Petén, que me encanta, platicando contigo de política, de este momento histórico que les vamos a recordar y que les vamos a contar a nuestras generaciones. Así que qué bueno que está quedando grabado, así. Sí, Se puede enseñar a mis hijos, miren, se recuerdan cuando recuperamos la segunda primavera democrática, les voy a enseñar. No, te juro que yo ese día de las elecciones, yo empecé a ver el conteo porque lo estábamos transmitiendo en mi canal de TikTok. Y mira, hasta me da escalofríos recordarlo, la verdad. Y desde el primer momento se marcó la tendencia, tú lo viste también, ¿no? No, yo no paraba de pellizcarme. Esto es mentira, saber ni qué me dieron. Voy a despertar, decir. Sí. Paraba y 2 días después seguía pellizcándome. Wow. Fíjate que nosotros empezamos a transmitir como a las 8 de la noche. Para las 11:30 más o menos le digo a mi compañero, mira, me salgo de la cámara y le digo, mira, cortemos. O sea, yo ya estaba temblando porque ya para ese momento ya iba por el 40% y según mi lógica al 40%, si no cambiaba la tendencia porque se marcó desde el 1%, pero mi lógica me decía que del 10% al 40% se tenía que marcar una tendencia, ¿no? Y esa tendencia nunca cambió. Entonces cuando llegamos a las 11:30 más o menos, iban como por el 42% del conteo del total de votos y mantenían la tendencia, yo me emocioné muchísimo. Entonces cortamos la transmisión y empecé a gritar como loco de la emoción y no sé, o sea, estaba muy feliz. Me salí a la calle un rato que me diera el aire y hasta lloré un ratito porque, o sea, realmente implica para los que conocemos un poco de la historia de Guatemala, lo que está pasando hoy, implica justamente lo que acabas de decir, la segunda primavera para Guatemala. Sí, una oportunidad que vale oro y que así como tú lloraste, yo no paraba de llorar desde las 2 de la mañana en adelante, o sea, como 2, y creo que los 2 días siguientes después yo no paraba de llorar y le decía, es que esto no sé, no me la creía, o sea, pero la felicidad y como te digo, no me paraba de pellizcar y todavía a veces me pellizco, así que me voy a despertar. Pero pues sí, Andrea, qué lindo muchas estar gracias. contigo, muchas gracias. Sí, igualmente, qué lindo tenerte acá con nosotros y pues que nada, que sos bienvenida siempre al Petén. Ojalá que vengas un día para la feria, que te lo juro que te la vas a pasar súper. Sí, ya tengo una bonita excusa para alargar mis vacaciones. Eso. Pues entonces, estimados amigos, esto ha sido todo por hoy. Andrea Villagrán, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.